Saludos chicos, cuando nosotros hablamos del tema de los efectos de la ilegalización del Partido Comunista en el sistema político electoral del país, tenemos que centrarnos en la ubicación temporal a partir de 1945. Pero tenemos que contextualizar también lo que está sucediendo en el mundo a partir de ese momento, que es el inicio de la Guerra Fría, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se da la ilegalización de este partido? ¿Cuáles son los efectos para nuestro país? También tomar en cuenta el sistema político que surge en nuestro país a partir de ese momento con los nuevos actores políticos es sumamente importante. Iniciamos a partir de la explicación de cuándo se desarrolla la Guerra Fría. Recordemos, terminada prácticamente la Segunda Guerra Mundial, surge esa lucha entre ¿quiénes? Bueno, entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, aquella agrupación que había surgido luego de la Revolución Rusa en 1917. Esa lucha la contextualizamos más o menos como un conflicto ideológico, un conflicto a escala más de propaganda y competencia militar. Nunca se enfrentaron estas dos potencias directamente, como ya lo hemos visto. Sí apoyaron a sus aliados, como en el caso de la Guerra de Corea, principalmente en la Guerra de Vietnam, que son los ejemplos más claros del conflicto armado en la Guerra Fría. Pero ¿qué pretendía Estados Unidos? Expandir principalmente su ideología capitalista por todo el mundo. De la misma manera, la URSS pretendía que la ideología socialista y el comunismo llegaran a todos los rincones del planeta. Si nosotros observamos, Estados Unidos y la región de América Latina, que la tenemos por acá, está muy cerca, ¿verdad? Pero vemos el caso particular de Cuba, la situación de Cuba, ¿verdad? Con la Revolución Cubana en 1959, Estados Unidos se enfrenta a una situación. ¿Cuál es? Principalmente que llega el comunismo muy cerca de su territorio. Nunca lo pensaron así, bueno, pero se da. Entonces ellos lo que van a tratar es de evitar la propagación de esa ideología comunista por el resto de los países latinoamericanos. Podemos observar el contexto de África, que inicia su proceso de descolonización, y algunos se van a inclinar más siendo aliados de Estados Unidos, otros por la parte socialista, y la misma parte de Asia. Recordemos que estos son los procesos de descolonización luego de la Segunda Guerra Mundial. Entonces esa lucha entre Estados Unidos y la URSS lleva a que Estados Unidos tenga una mayor intervención en América Latina. Recordemos que Estados Unidos había visto a esta región como, o la ha visto siempre como su patio trasero, como diciendo, ahí los tengo, no hay ningún problema, pero ahora sí tengo que tener mayor intervención. Esos colores azules que nosotros vemos, bueno, son las agrupaciones militares de la OTAN, y por el otro lado, más oscuro, el Pacto de Varsovia, que esas eran las agrupaciones de la Guerra Fría. Ahora, entramos de lleno en la ilegalización del Partido Comunista en nuestro país. Una vez de que terminó la Guerra Civil en 1948, el Partido Vanguardia Popular, que era el antiguo Partido Comunista, se declara ilegal. Esto sucede en la Constitución Política de 1949 en su artículo 98. ¿Pero por qué lo declaran ilegal? Bueno, principalmente porque Costa Rica es aliado de Estados Unidos, tiene que responder a los intereses de esa ideología capitalista, y entonces principalmente aquellos partidarios que ganan la guerra civil van a responder a esos intereses anticomunistas principalmente. Entonces es aquí donde se incumplen algunos de los convenios que se habían dado para que finalizara la guerra civil de 1948. Sí respetaron las garantías sociales y todo lo demás, pero al verse el Partido Comunista como un enemigo, van a ilegalizar el mismo. Pero no solamente por esa parte ideológica, sino porque el Partido Comunista, como vamos a ver más adelante, ya venía tomando mucha fuerza y en cualquier momento podía ganar una de las elecciones en nuestro país, y eso era o atentaba contra los intereses de los nuevos partidarios, tomando en cuenta Figueres también. Entonces, los efectos de la Revolución Cubana, como les mencioné, vienen a generar esa tensión en América Latina. Los candidatos en nuestro país tienen que demostrar que son anticomunistas principalmente, ¿verdad? Y
¿Qué vamos a encontrarnos acá? Que todos aquellos seguidores o los líderes del partido Vanguardia Popular son expulsados de nuestro país, les cambian también, principalmente son perseguidos, y aquí entonces, como les mencionaba anteriormente, no se cumple con lo que se había dispuesto para finalizar la guerra civil de 1948. Prácticamente después de esa guerra, 20 años después, es que se empieza a dar una mayor democratización. ¿Por qué? Porque en la Constitución del 49, aunque se dé que se pueden reunir en diferentes agrupaciones, se da la limitante, ¿verdad? Entonces, prácticamente el Partido Comunista tenía una gran capacidad de organización y los opositores temían que se convirtiera en una fuerza opositora con gran poder político en nuestro país. ¿Por qué? Porque si nos recordamos de las garantías sociales, de todo lo que se había dado en la década de 1940, ahí había una unión Caldero-comunista con Manuel Mora. Entonces era visto con buenos ojos por parte de la población costarricense. Ahora, ¿quién es el que más tiene efectos positivos con esta ilegalización? Pues el recién fundado Partido Liberación Nacional, ¿verdad? Principalmente, ¿verdad? Y recordamos la intervención del Departamento del Estado norteamericano contra el comunismo en nuestro país. ¿Para qué? Para defender sus intereses, para defender principalmente. Entonces, ahí nosotros vemos cuáles son los elementos que llevan a la eliminación de este partido comunista, principalmente por la presión externa y por los intereses de algunos en nuestro país. Entonces, ¿qué nos dice la Constitución del 49? ¿Por qué es importante centrarnos en el artículo 98? ¿Por qué? Porque los ciudadanos tendrán derecho a agruparse en partidos para intervenir en la política nacional. Eso es lo que dice. Pero, a su vez, ¿con qué? Con un programa incluía la prohibición que atacaba directamente a cualquier partido que tuviera tendencia al comunismo. Y decía que se prohibían, ¿qué? Estrictamente partidos ideológicos que tuvieran intereses o ideologías comunistas principalmente. Entonces, según ellos, estaban ¿qué? Atentando con la Organización Democrática de Costa Rica. ¿Sería cierto? Bueno, deja mucho que desear en estos elementos que toma la Junta Fundadora de la Segunda República, porque sabemos que el Partido Comunista había aportado mucho a nuestro sistema democrático, a nuestro sistema social principalmente, y era una lucha para esos partidos que siempre respondían a los intereses de los más adinerados principalmente. Pero entonces ahí vemos uno de los efectos principales, es la restricción a la democracia. ¿Ok? Ahora, no solamente tenemos eso, que desde el 50 al 69 no habrá expresión legal que reuniera y representara a los comunistas costarricenses o de izquierda en los procesos electorales venideros. No, solo partidos que respondieran a los intereses de la mayoría que fueran capitalistas principalmente, ¿verdad? Ahora, ¿qué fue lo que hicieron esos comunistas? Bueno, se organizaron principalmente ¿para qué? Para tener una injerencia, pero van a empezar principalmente con la parte del proletariado bananero. Ahí vamos a ver en las manufacturas, en los artesanos urbanos y en las juntas progresistas, o sea que esas van a ser las futuras asociaciones de desarrollo, que van desde lo pequeño para ayudar a los que más lo necesitan con su ideología de izquierda, ¿verdad? Ahora, las luchas de los comunistas van a realizarse en el campo ideológico, ¿verdad? Por medio de los diferentes periódicos, por ejemplo, Adelante, Libertad y la revista Trabajo, son los periódicos principalmente que van a estar de la mano con la política comunista, ¿verdad? Y sobre todo la lucha sindical, defendiendo los intereses de los trabajadores principalmente. Es muy importante que nosotros veamos que los comunistas, a pesar de que no tenían representación política, sí van a empezar a trabajar desde las esferas comunales, desde la esfera sindical, para poder tener una expansión de ese pensamiento, ¿verdad? De esa lucha de igualdad, de esa lucha de lograr mejoras en aquellos campos que se necesitaran principalmente, ¿verdad? Entonces, a pesar de que se les limitó en la participación política directamente, siempre ellos siguen con sus ideales.
En ese contexto entonces vemos cómo ese partido comunista desaparecido del campo electoral y todo sigue teniendo injerencia por parte de sus seguidores de lo que van a llamar en nuestro país la izquierda, para tratar de empezar a formarse desde las comunidades, principalmente desde el desarrollo comunal, principalmente, y por medio de la parte escrita, que es uno de los elementos más importantes. Ahora, es sumamente importante reconocer sobre esa restricción a la democracia que se da a partir de 1948, el asesinato o el crimen que se da en el famoso Codo del Diablo, principalmente, porque esto es uno de los elementos que nosotros tenemos que retomar cuando vemos cómo se incumplen muchos de los acuerdos que se dieron para finalizar la guerra civil del 48. Ahora, como lo describe Carlos Luis Fallas, principalmente eran 6 seguidores del Partido Comunista que viajaban de Limón a San José para ser juzgados, principalmente, ¿verdad? Líderes de la huelga bananera y tenían mucha injerencia en el Partido Comunista, eran presos políticos. El capitán Manuel Zúñiga les ordena bajar a ellos, principalmente del Motacar, que es este que vemos abajo, similar a estos que pasaban por las líneas férreas, principalmente para llevar personas de un lugar a otro. ¿Y qué es lo que pasa? Una vez de que logran bajar de acá, son asesinados con una ametralladora, principalmente los asesinan, ¿verdad? Estos presos políticos prácticamente no tienen derecho a la defensa, ¿verdad? Ahora, estos asesinatos no fueron tratados, ¿verdad? Con justicia, principalmente, ni la posibilidad de la defensa, ¿verdad? De que ellos se pudieran defender. Entonces, es ahí donde nosotros vemos que para el contexto, lo que dice Manuel Zúñiga es que ellos trataron de escapar, por eso los mataron, pero ya se sabe a ciencia cierta de que no fue así, ¿verdad? Entonces, como el partido, principalmente con el Partido Comunista, con todas las repercusiones que se venían generando de los nuevos dirigentes políticos, son acabados principalmente, ¿verdad? Entonces, no fueron a la cárcel, son prácticamente asesinados, no se juzgan a los culpables de esto, se dejó en el olvido principalmente, ¿verdad? Entonces, aquí es como nosotros vemos cómo los diferentes gobernantes empiezan a infundir el miedo, el terror, para que las personas no se agrupen nuevamente en un nuevo partido comunista, y también para que tengan respeto al gobierno y sobre todo que no se agrupen tampoco en la organización sindical, ¿verdad? Entonces, pero esto no lo lograron, ellos no lo van a lograr. Prácticamente vamos a ver cómo más bien el sindicalismo tomó fuerza en nuestro país, y son elementos importantes que tenemos que describir en este contexto de la ilegalización del Partido Comunista, este asesinato del Codo del Diablo. Ahora, ¿cuál es el nuevo panorama que tenemos nosotros? Ya se va a reformar el artículo 98 que ilegalizaba el partido o la inscripción de partidos de corte socialista, y entonces ya empieza y se le da la oportunidad a la formación de partidos con esa ideología socialista, y ya ahí se van a retomar el Partido Vanguardia Popular, el Revolucionario Auténtico, ¿verdad? Como lo vamos a ver, que se inscribe como el Partido de los Trabajadores, y ahí ustedes van a ver que luego forman una coalición con Pueblo Unido. Pero es sumamente importante, ¿verdad?, que a partir de 1975 ya esa restricción a la democracia se va a eliminar, y ya como lo vemos en la papeleta electoral más reciente, podemos ver cómo hay participación de partidos de corte socialista o de izquierda, como el Partido de los Trabajadores, el Frente Amplio, que son algunos de los ejemplos que siguen luchando por los trabajadores, por sus ideales, ¿verdad?, que ellos tienen, y la diversidad o la variedad de partidos políticos en nuestro país. Entonces, tienen que ver todos los escritos que se realizaban, claro que sí, ¿verdad?, en los diferentes periódicos, principalmente hechos
que marcaron nuestra historia y que quedaron impunes. Bueno, lastimosamente el asesinato del Codo del Diablo, ¿verdad? Pero esos son los elementos más importantes que nosotros retomamos en relación al tema de los efectos de la ilegalización del Partido Comunista. Entonces ahí ustedes tienen cuáles fueron los efectos, por qué se dio, ¿verdad? Los efectos: restricción a la democracia, se da una organización a nivel comunal, a nivel sindical, para poder intervenir principalmente. Muchísimas gracias.